En la mañana de hoy, hablando con el pastor Jairo y comentando un poquito sobre cuál sería un mensaje que pudiera ser de estímulo a la congregación, el Señor puso varios pasajes y escogimos este juntos, reconociendo la realidad de que todos nosotros vivimos diferentes situaciones y pruebas en nuestras vidas que tienden a hacernos preguntas sobre la bondad y la fidelidad de Dios aún en momentos difíciles. Y vamos a estar hablando sobre el tema de cómo navegamos las pruebas de las vidas, las pruebas que Dios envía a nuestras vidas. Permítanme leer juntos Santiago capítulo 1, versículos del 1 al 4. Si tienen sus Biblias pueden ir conmigo. Santiago 1, del 1 al 4. Y vamos a tener 4 observaciones de este texto y al final una aplicación personal para todos nosotros. Santiago 1, del 1 al 4, dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Corramos a Dios juntos. Padre, te necesitamos. Hemos cantado acerca de la grandeza de tu fidelidad y de cómo hemos confiado en ti. Y ahora, Señor, necesitamos la asistencia tuya para que tu siervo aquí, Señor, aprenda una vez más a morir a sí mismo y a que Cristo, Señor, sea evidente. Señor, necesitamos que tu Espíritu se mueva entre nosotros y traiga convicción y traiga, Señor, aliento a corazones que probablemente, Señor, están luchando con algún tipo de prueba que les desanima o que reta su fe en estos momentos. Así que, Padre, te complacerías en asistirnos en esta mañana. Oh Señor, tú nos prometes en tu palabra que tú estarás en medio de nosotros y en esa verdad, Señor, nos aferramos, suplicando y pidiendo que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la historia, en el año 1873, un hombre de Dios llamado Horacio Spafford era un abogado que residía en la ciudad de Chicago junto a su familia. Se cuenta la historia de que en el 1871 él perdió una gran inversión económica como inversionista y abogado que terminó en el fracaso económico de su negocio. En su proceso de recuperación del negocio, entonces existió o vino el gran fuego de Chicago que afectó también las habilidades del abogado para reconstruir su negocio y tratar de ganar otra vez las inversiones perdidas. El gran fuego de Chicago abrazó con toda una ala, una parte de la gran ciudad de Chicago, destruyéndola completamente. Ante esta tragedia, la familia se prepara para el viaje entonces, para ir a Inglaterra, regresar a su ciudad de Inglaterra y allí entonces confortar sus corazones en medio de tantas pérdidas económicas y tantas pérdidas de amigos en el gran fuego de Chicago. Pero de camino a Inglaterra, unos 4 millas, unos 12 minutos después que la familia de Horacio junto a su esposa se montan en el barco, ella, sus 4 hijas y Horacio se montan en el barco y van de camino a Inglaterra. Hubo una gran tormenta que hundió aquel barco y las 4 hijas de Horacio fallecieron al instante, lamentablemente en ese momento. Solo su esposa sobrevivió, la cual cuando llegó a tierra, cerca entonces del lugar donde ellos estaban, escribió una nota diciendo: todas nuestras hijas han fallecido, solo yo sobreviví, pero estoy bien. Como pueden imaginarse, Horacio estaba pasando por una gran crisis o una gran prueba en estos momentos de su vida, en todos los ámbitos, en el personal, familiar, económico y espiritual. Y quizás la prueba que Horacio está viviendo aquí, que vivió en estos momentos, quizás no tenga la misma magnitud de la prueba que tú estás viviendo hoy día. Quizás tu prueba no sea tan
intensa, pero tu prueba de una manera u otra carga tu corazón. Tu prueba de una manera u otra hace preguntas al corazón de Dios mismo. Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿por qué estas pruebas? Señor, ¿hasta cuándo viviré este periodo de pruebas en mi vida? Y es interesante que en el libro de Santiago, Santiago va a responder esta pregunta acerca de cómo navegamos nosotros las pruebas y el propósito de las pruebas en nuestras vidas. Santiago es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y luego de haber rechazado el evangelio de Cristo a través de Cristo mismo, Santiago experimenta un encuentro con Cristo luego que el Señor muere por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario, resucita al tercer día y luego su fe entonces es afianzada y confirmada y él se entrega entonces a Cristo. Santiago dice la palabra que vino a ser un anciano en la ciudad de Jerusalén y fue una persona de mucha autoridad en aquel entonces. Le llamaban el hombre de oración, un hombre que eventualmente murió como mártir por causa de Cristo Jesús. Y Santiago escribe esta carta a las iglesias, a los hermanos, a las 12 tribus que estaban siendo dispersas por causa de la persecución que venía en aquel entonces sobre el pueblo de Dios. Las cartas de Primera de Pedro y de Santiago son cartas entonces universales que son para toda la iglesia que está siendo entonces dirigida con un propósito específico. Y el propósito que Santiago quiere llevar a todas las iglesias que están escuchando el mensaje de estas cartas es: afianza tu fe en el saber que Dios es bueno y el que Dios tiene un propósito para tu vida. Y en un sentido pudiéramos resumir esta verdad central de todo este texto con esta frase: Dios utiliza las pruebas para su gloria y para nuestro bien. Ese es como el megáfono que Santiago toma en sus manos y comienza entonces a pregonar a todas las iglesias perseguidas hasta el tiempo de nosotros hoy día, al cual nos exponemos a un pasaje como este. Así que quizás no tengas una prueba como la de Horacio, pero quizás tu prueba en estos momentos te agobia, te hace cuestionar. Y yo quiero recordarte a través de las Escrituras que Dios soberanamente utiliza esa misma prueba que tú estás viviendo para su gloria y para el bien de su iglesia. Para su gloria y para el bien de su iglesia. Pastor, ¿cómo navegamos entonces las pruebas? Si Dios entonces soberanamente utiliza estas pruebas para su gloria y para el bien de nosotros, entonces, ¿cómo navegamos las pruebas? Santiago lo va a responder de esa manera, mis hermanos. La va a responder es presentándonos la realidad de las pruebas y en segundo lugar nos va a presentar el propósito divino de las pruebas. La realidad de las pruebas y el propósito divino de las pruebas. En primer lugar, miren lo que Santiago nos dice en el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago lo que está diciendo, en primer lugar, es esto. Tú navegas las pruebas reconociendo la realidad de que tendremos pruebas en esta vida. Tendremos pruebas en esta vida. Vendrán momentos difíciles en esta vida. Miren cómo dice: hermanos míos, está apelando al caluroso amor, a la relación que ellos tienen como hermanos en Cristo, lo que les une en Cristo. Es una palabra tierna de amor, recordándole esta verdad interesante. Tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Lo que Santiago claramente está diciendo es: las pruebas van a venir. Las situaciones difíciles van a llegar a nuestras vidas. Los tiempos de crisis habrán en algún momento u otro tocar las puertas de nuestros corazones, de nuestras familias, de nuestros seres más queridos. Habrá de tocar incluso muchas veces el aspecto ministerial de la obra de Dios. Vendrán pruebas a nuestras vidas, mis hermanos. Muchas veces el primer punto que debemos reconocer entonces para enfrentar las pruebas es, como dice Santiago, es reconocer que van a venir tiempos difíciles. Cuando os halléis en diversas pruebas. Es una palabra de advertencia, de recordarles a ellos que en algún momento habrán de venir situaciones difíciles a tu vida y a mi vida. Noten que la prueba puede venir de diferentes maneras. Santiago nos dice allí diversas pruebas.
Nosotros quisiéramos que las pruebas fueran solamente de una sola dimensión, que tengan una sola manera de llegar a nuestras vidas. Pero Él dice, vienen de diversas maneras. Pudiera ser la relación con un hijo o hija que ha escuchado el Evangelio todo el tiempo y hoy día no está aquí presente contigo y tu corazón arde por ese hijo que tú quieres que regrese a Cristo. Pudiera ser un cáncer. Pudiera ser que tú estás esperando los resultados del doctor para decirte cuál es la magnitud del problema físico en el cual te encuentras y tu corazón comienza a ansiarse y a tener temor y a tener esta inseguridad interna que te hace cuestionar todo lo que estás viviendo. Quizás sea tu matrimonio. Quizás tu matrimonio no está en una situación muy buena en estos momentos. Quizás hay tensión, quizás hay conversaciones difíciles que tener, que no has querido tener. Y esa tensión se penetra en tu hogar y afecta a tus hijos, afecta a tu trabajo, afecta todo lo que tú vives en el día a día. Y esa prueba es como una carga allí en tu corazón. Y tú cuestionas, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, por favor, ayúdame. Pudiera ser una relación en tu trabajo en el cual quizás se está tratando de conectar con tu superior o con aquellos a quien tú sirves en ese momento y no están conectando y hay mucha tensión y comenzó a regarse el chisme y el cuestionamiento de tu liderazgo y tú tienes esa carga, esa prueba en tus hombros continuamente. Quizás es la pérdida de ese bebé por el cual tanto oraste y esperaste por tantos años y por alguna manera el Señor ha decidido retirarlo de tu vida. Mis hermanos, estas y muchas otras son realidades de la vida que nosotros debemos recordar y reconocer que las pruebas vendrán a nuestras vidas. Van a venir pruebas a tu vida y a mi vida. El Señor Jesucristo nos recuerda esta verdad en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cristo mismo nos recuerda en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Él dice, con todo esto para que en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. La manera principal con la cual nosotros comenzamos a enfrentar y a navegar el mar y el mundo de las pruebas es, en primer lugar, reconociendo que habrán de venir pruebas a nuestras vidas. Habrán de venir pruebas a nuestras vidas. Pero Santiago continúa desarrollando el texto de una manera hermosa. Miren cómo sigue diciendo en el versículo 2. Tengan por sumo gozo, mis hermanos, cuando se hallen en diversas pruebas. Así que navegamos el mundo de las pruebas entonces, reconociendo que vienen pruebas. Y en segundo lugar, navegamos el mar de las pruebas entonces, recibiendo las pruebas con gozo. Recibiendo las pruebas con gozo. Y ahí es que todos decimos, un momento. Yo no entiendo este contexto. ¿Cómo es que yo puedo recibir las pruebas con gozo? ¿Qué significa tener gozo en medio de las pruebas? Es una frase que debemos reconocer. Es una frase chocante. Es una frase un poco contradictoria a lo que nosotros esperamos o a lo que estamos experimentando en ese momento presente. ¿Qué significa tener gozo en medio de la prueba? En primer lugar, este gozo al que se refiere Santiago no es un gozo fingido. Podemos fingir el gozo muchas veces, ¿verdad que sí? Podemos decir, estoy bien, pero mi actitud y mi rostro, mi semblante dice totalmente lo contrario. ¿Le ha pasado eso? Yo tengo un niño ahora de 11 años, 12 años, Josué, y está llegando a esa etapa ahí de adolescente, que es una etapa interesante que estamos mi esposa y yo orando. Oren por nosotros. Porque él te dice mucho, ¿cómo estás? Yo estoy bien, bien. Y tú dices, no, hay algo, pero cuéntame, dime. Tú tratas de llegar a su corazón y su semblante y su actitud dice totalmente lo contrario. Santiago no está diciendo eso. Santiago no está diciendo, tu matrimonio está difícil y tú vienes a la iglesia y tú dices, estoy bien. No finjas.
No pretendas que todo está bien cuando no anda bien. El gozo al que se refiere Santiago es el gozo que el creyente experimenta en medio de las pruebas cuando este gozo viene a ser alimentado por la esperanza que tenemos como hijos de Dios, de que Dios está haciendo activamente algo en medio de esta prueba. Es una esperanza. No sé si ustedes recuerdan, han recordado muchas películas que quizás han visto. Y hay una que se trata de rescatar a una joven, un señor del FBI o del CIA, no recuerdo bien. Entonces raptan a su hija, capturan a su hija en un viaje en Francia, en un lugar en Europa. Entonces la hija... Entonces toma el teléfono, el terrorista toma el teléfono y le dice, dame el dinero, no te voy a dar a tu hija. Y eventualmente él cierra el teléfono y le dice allí el papá de la niña, yo voy a rescatarla, prepárate, voy detrás de ti. Y cuando cierran el teléfono, la hija mira al que la raptó y le dice las siguientes palabras: mi padre vendrá por ti. Mi padre vendrá por ti. Lo que ella está diciendo es eso. Ella está diciendo, sí, ciertamente estoy aquí amarrada, amordazada, no sé lo que va a pasar conmigo, estoy en un lugar oscuro, pueden pasarme muchas cosas horribles, pero hay algo seguro. Hay algo que yo tengo la confianza, la certeza de que yo he visto a mi papá obrar de maneras grandiosas y poderosas, de una manera extrema en el pasado por otras personas. Y Él va a venir por mí y Él va a hacer algo extraordinario también por mí y me va a rescatar de las manos tuyas. En medio de las pruebas, esa es la esperanza la cual el creyente, tú y yo, nos abrazamos. Es la esperanza de decir, todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús. Y tú dices lo siguiente: ciertamente eso es un momento difícil. Ciertamente estas lágrimas son amargas y duras. Pero yo sé, como dice Job, que mi Redentor vive y al final me levantará del polvo. Y después de deshecha mi alma, aún en mi carne veré a mi Dios. Leemos pasajes como en Samuel, en Salmo capítulo 121, versículo 4 y 5. Jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Y lo que está diciendo el pasaje es lo siguiente: Santiago está diciendo, vuelve al carácter, a la persona de quien es Dios. Reconoce su fidelidad, reconoce su poder, reconoce lo que Él ha hecho anterior y lo que habrá de hacer en un futuro por el bien tuyo y por el bien de su nombre. Y esas promesas, cuando llenan tu corazón, entonces te hacen decir, Señor, esto es doloroso, pero yo sé que tú estás conmigo. Señor, yo no sé cómo tú vas a traer a mi hijo pródigo de regreso, pero yo sé que tus promesas son fieles. Señor, yo no sé si vamos a poder tener hijos en un futuro, pero una cosa yo sé: yo he sido adoptado por ti. Esa es la esperanza la cual tú y yo debemos abrazar en medio de las pruebas. Abraza con gozo las pruebas. Si esto es realidad, como dice la palabra de Dios, inspirada por Dios, entonces hay un principio aquí que es muy interesante, que nos reta a ti y a mí en medio de las pruebas. Para recibir las pruebas con gozo, debemos entonces tener una mentalidad y un cambio de corazón que quiera entonces caminar y navegar las pruebas, recibir las pruebas. Hay pruebas que uno resiste, ¿verdad que sí? Yo no quisiera pasar por eso, pero el Señor la pone allí en tu lap, en tus piernas, y te dice, mira, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y en vez de nosotros resistir la prueba, según Santiago capítulo 1, entonces debemos abrazar las pruebas. La abrazamos esperanzados en la obra y el poder de Dios. Nadie aquí nos gusta pasar por pruebas, a ninguno de nosotros. Todos resistimos las pruebas.
Pero Santiago nos dice que si nosotros vamos a crecer y a poder navegar esas pruebas, entonces mi mentalidad debe ser la siguiente: Señor, yo recibo esta situación en la cual estoy viviendo, reconociendo que no hay nada en mí que pueda hacer absolutamente nada, pero yo confío en ti, yo descanso en ti. ¿Recuerdan a José en las Escrituras? José fue vendido por sus hermanos. Fue entonces, prácticamente intentaron eliminar su vida y uno de sus hermanos dijo, no lo eliminemos, no lo matemos, porque estaban celosos por José. José tenía unos sueños, el hijo de Jacob, el cual él se veía con unas túnicas de colores entonces, y él se veía entonces como superior a sus hermanos. Y sus hermanos dijeron, a mí no me gusta ese sueño. Tú eres el menor aquí y tú te crees que tú eres la última Coca-Cola del desierto. Te vamos a enseñar a ti quién es la última Coca-Cola del desierto. Cuando él vino a traer entonces comida a sus hermanos y vino a visitarles, lo echaron en un foso allí esperando a que muera. No solamente eso, sino que luego le sacan y lo venden a unos esclavos madianitas que venían pasando en el desierto. Piensen esto, un hermano tuyo. Miren, por más que usted rechace o no tenga una buena relación con sus hermanos, no les recomiendo que venda a sus hermanos. Es una acción malévola, malvada, horrenda. Venden a José, regresan a donde Jacob y le dicen, un león lo devoró, una fiera lo devoró. Y Jacob allí amargamente llora la pérdida de su hijo José, creyendo que está muerto. Pero ¿qué pasa más adelante? Él llega entonces, los madianitas lo venden en Egipto y lo venden y termina cayendo en la casa de Potifar. Pongámonos en los pies de José ahora mismo por unos minutos. En primer lugar, a mí me llegó ese sueño. No fui yo que puse ese sueño en mi corazón y en mis sueños, literalmente. Mis hermanos, los cuales yo amo, me traicionan y me venden entonces a unos esclavos. Es algo horrendo. No tan solo eso, sino que ellos están mintiendo a su padre, quien amaba entrañablemente a José en ese momento. Y si somos honestos en mi carnalidad, en mi pecaminosidad, José pudo haber, escuchen bien, pudo haber sido un esclavo desobediente, un esclavo resentido en la casa de Potifar. Yo estoy aquí porque me obligaron, a mí nadie me puso aquí porque yo quería, yo estoy resistiendo lo que está sucediendo en mi vida. Pero miren lo que hace José. A través del libro de Éxodo entonces nos damos cuenta, de Génesis, nos damos cuenta de esta verdad importante. Miren lo que dice, mas Jehová estaba con José. Ve otra vez, mas Jehová estaba con José. Y esa verdad hizo que José abrazara la prueba que él vivía con gozo. No sonriente, no saltando, sino en su corazón. Él con gozo dijo lo siguiente, Dios está conmigo. Dios está conmigo. Voy a proseguir adelante. La meta, el trabajo que Dios ha puesto en mis manos, lo voy a hacer con excelencia. ¿Qué vino a hacer? Dice que Potifar le entregó toda su casa, excepto a su esposa, en aquel lugar. José sirvió diligentemente en medio de la prueba. Él no está haciendo rabietas, él no está zapateando, él no está mandando mensajes por WhatsApp, chismeando sobre lo que le hicieron sus hermanos. No. Él dice, Dios puso esto delante de mí, yo confío que Dios está conmigo, yo voy a caminar esta prueba que Dios ha puesto en mí. La esposa de Potifar quiere entonces pecar con José. José huye, es falsamente acusado, termina en la cárcel por un tiempo. Luego de estar en la cárcel por un tiempo, dice que el carcelero le entregó las llaves de la cárcel a José, porque trabajaba excelentemente y todo lo que hacía allí en la cárcel era con excelencia. José está abrazando las pruebas. Esta es una situación difícil, pero yo la voy a abrazar porque yo sé que Dios está conmigo. Dios está conmigo. Y eso permitía que él abrazara la prueba con gozo en ese momento en el cual estaba viviendo. El panadero y el copero están en la cárcel. Él interpreta el sueño de uno de ellos y luego José se olvidan de José estando en la cárcel.
Al final José llega entonces como segundo de Faraón, luego de haber interpretado el sueño de Faraón. Y una frase muy interesante dice al final del capítulo 50, el capítulo 49 de Génesis, dice lo siguiente, hablando José a sus hermanos: no temáis, porque Dios me trajo aquí para salvar a muchos. Ustedes lo pensaron para mal, mas Dios lo tornó para bien. José nos enseña, mis hermanos, el reto que tenemos tú y yo. En cualquier etapa o situación en la que nos encontremos en esta prueba, que el Señor te dé la gracia a ti y a mí de abrazar sus promesas y decir: ok, Señor, vamos a caminar con esta prueba juntos. Ok, Señor, yo te necesito. Ok, Señor, yo necesito que esas promesas permeen y cambien mi corazón en este momento. Señor, yo necesito de tu ayuda. Señor, yo estoy desesperado delante de ti. Yo confío y descanso en ti. Así que Santiago nos dice: reconoce las pruebas. En segundo lugar, recíbelas con gozo. Y ya vimos lo que significa eso. Pero en tercer lugar, Santiago nos va a decir ahora por qué tú debes reconocer que hay pruebas y por qué tú debes, en segundo lugar, recibirlas con gozo. Es la pregunta que todos tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 3. Vean conmigo el texto. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Interesante. A la prueba que Santiago se refiere podemos llamarle también un examen. Es un estudio. La prueba en este contexto es literalmente queremos experimentar y ver qué tanto tú conoces, qué tanto tú aplicas lo que tú conoces. Cuando estábamos en el colegio y tomamos un examen, los maestros querían probar cuánto conocimiento estamos aplicando en ese papel. Y lo que está diciendo el pasaje aquí es que las pruebas entonces producen paciencia. ¿Y cómo hace esta paciencia? En tercer lugar, la paciencia, la prueba revela nuestro corazón. Las pruebas revelan nuestro corazón. ¿Por qué las pruebas? Porque ellas revelan tu corazón. Ellas revelan tu corazón. Mis hermanos, si somos honestos, nosotros a veces nos pensamos que somos mejores de lo que somos en muchas ocasiones. Muchas veces. No, pero pastor, si usted supiera, comparado con el vecino mío, nosotros estamos bien. Usted no se imagina. Es más, miren. Es más, comparado con un hermano de la iglesia que está en el mismo apartamento de nosotros, no sé, eso me llegó una ilustración en la mente ahora, no sé de nadie. Nosotros llegamos temprano y ellos llegaron tarde. Yo como que estoy en una mejor posición que fulano de tal. Y tendemos entonces a moralmente querer compararnos con otros. Pero el Señor permite las pruebas, mis hermanos, para revelar lo que hay en nuestro corazón. La prueba de vuestra fe produce paciencia. La paciencia aquí a la que se refiere el autor no es el estar en la fila de un supermercado, ¿verdad? A las 6 de la tarde, solamente hay 3 cajeras y 20,000 personas allí esperando salir. Tú dices, yo necesito paciencia. No es esa. La paciencia a que se refiere el autor aquí es el desarrollo del carácter interno, del corazón de la persona. En la manera en la cual tú y yo podemos entonces reflejar lo que hay dentro de nosotros. Revelan el corazón de nosotros. El autor, Paul Tripp, utiliza la ilustración muy atinada de esta manera. Las pruebas son como esa bolsa de té en el agua hirviendo. De manera inicial, la bolsa de té puede oler bien, en ocasiones huele bien dependiendo del té y no produce nada, no hay nada que sale de aquella bolsa de té, pero cuando la sumergimos en el agua caliente hirviendo, entonces nos damos cuenta que comienza a sacar todo lo que hay adentro. Todo lo que hay adentro de esa bolsa de té. Comienza entonces a contaminar entonces el agua que era pura y hermosa y perfecta en ese momento. Las pruebas en nuestras vidas son como esa bolsa de té. La prueba es el agua caliente. Y cuando tú y yo vivimos el día a día pensando que en ocasiones
estamos en ciertos estándares mejores que otros o que pensando que estamos realmente bien en ocasiones. El Señor de vez en cuando permite esas pruebas en nuestras vidas. Y cuando la bolsa de té cae en el agua, comienza entonces a salir y a reflejarse y a relucir el verdadero Manuel Sánchez, que necesita la gracia y que necesita predicarse el evangelio continuamente porque mi corazón es malvado y perverso. Revela tu corazón. ¿Te has dado cuenta que en ocasiones cuando tú estás en medio de la prueba hay personas que dicen, oh, ¿y de dónde salió eso? Pero ¿y esa palabra deshonrosa? ¿De dónde salió? Yo no sabía que tú pensabas así. ¿Sabe dónde salió? De tu propio corazón. El Señor está utilizando esa agua caliente, esa prueba, para revelar lo que hay en tu corazón. Esta misma semana mi esposa, lamentablemente sufriendo de los síntomas del dengue que le atacaron del domingo pasado hasta ahora. Gloria a Dios que ella está aquí con nosotros ahora. Pero, bueno, soy invitado en esta iglesia, pero somos como familia. Durante la semana requería mucho servicio, mucha dedicación de parte mía a servir a mi esposa. Y les digo algo, el lunes yo me sentía como un campeón. Estoy sirviendo a mi esposa. Mis niños los llevo al colegio, los traigo. Cuando llego a la casa caliento la comida. Hago todo esto, ayudo a Natán con la tarea, ayudo a los niños, los llevo al fútbol, lo traigo atrás. Mi amor, ¿cómo tú estás? ¿Qué tú necesitas? Y en mi corazón yo decía, me está yendo bien esta semana. Miércoles, jueves, viernes. Mi corazón comenzó a resentir la situación que estábamos viviendo. Comencé a levantar mi voz contra los niños. Comencé a ser impaciente en algunas situaciones que estábamos viviendo. ¿Y saben qué? La bolsa de té cayó en el agua. Y el corazón de Manuel reveló un orgullo y un egoísmo horrendo, el cual Dios estaba reflejando para que yo encuentre perdón y gracia en él. ¿Qué impurezas está sacando Dios, está revelando Dios en tu vida ahora mismo, en medio de la prueba? ¿Qué impurezas Dios quiere extraer de tu corazón para que te asemejes más a Cristo en medio de tu prueba? ¿Qué áreas específicas está diciendo Dios? Yo te amo, tú no tienes que ganarte esta salvación, tú debes simplemente venir y rendirte a mí en fe y en arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? ¿Cómo está revelando Él tu pecaminosidad en medio de la prueba? Pero no se queda allí, porque la prueba, en último lugar, renueva nuestro carácter para ser más como Cristo. Y esa es la gracia del Evangelio. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio no solamente te muestra tu pecado, sino que el Evangelio te da la solución a tu pecado. El Evangelio no solamente te dice, Manuel, tú eres egoísta, autosuficiente, toda la semana te creíste la última Coca-Cola del desierto y al final te diste cuenta que no, que tú eres débil y que me necesitas en todo momento y en todo lugar. El Evangelio no solamente me deja aplastado o te deja a ti, a mí aplastado, desanimados. El Evangelio es un Evangelio de gracia que confronta mi pecado, pero nos presenta a nuestro Redentor Cristo Jesús. Y el Evangelio en este momento se ve claramente aquí, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nos falte absolutamente nada. ¿Cuál es esa idea de que seamos completos y perfectos? Esta idea de que en medio de la prueba, al nosotros resistir, nuestro carácter, nuestro hombre interno se va asemejando más al de Cristo. Nos unimos a los sufrimientos de Cristo, caminamos con paciencia las dificultades que Cristo vivió, las cuales Él también viene de la mano de nosotros y nos da la gracia para poder resistirlas en ese momento. Dios está detrás de tu corazón en medio de las pruebas.
Dios no es un Dios malévolo o bellaco que está tratando de ponerte un dedo cuando todo anda bien en tu vida. No, por el contrario. Las pruebas tienen el propósito divino de que al sacar tus impurezas, tú puedas reconocer tu necesidad de un redentor. Y ese redentor es Cristo Jesús. Y tú corres a Él con brazos abiertos y tú dices: Señor, yo recibo esta prueba reconociendo que te necesito, reconociendo que necesito cambiar en estas áreas de mi vida. Oh Cristo, hazme más como tú. Oh, mis hermanos, abrazamos las pruebas porque Dios en medio de ellas está renovando nuestro carácter para que nos asemejemos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante en el Salmo capítulo 105 como utiliza el salmista 17, versículos 17 y 19, hablando de José. Oigan esto, dice el salmista: luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro. Dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. El mismo salmista lo dice. Dios estaba probando el hombre interno de José. Y Dios está haciendo eso contigo y conmigo. Así que resiste la prueba, porque es para tu bien. Yo reconozco que es fácil decirlo, pero que es difícil practicarlo y aplicarlo a tu vida y a mi vida. Pero tenemos una motivación mayor. ¿Sabes qué? En la cruz del Calvario hubo alguien que resistió hasta la muerte por ti y por mí. Hubo alguien que dijo: esto es muy difícil para mí, Señor. Esta prueba es grande. El pecado tuyo y mío, de toda persona allí sobre los hombros de Cristo Jesús. Y Él dice: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero Señor, yo sé que tu voluntad es la que yo vaya al Calvario y muera por pecadores, los cuales habrán de recibir esta gracia salvadora. Y mis hermanos, nosotros somos movidos y motivados a resistir las pruebas en nuestras vidas porque Él resistió por nosotros, por nuestros pecados. Somos movidos a abrazar las pruebas con gozo porque con gozo Él fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Somos movidos y esperanzados al saber que Él está con nosotros porque Él resucitó al tercer día de entre los muertos y nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay prueba en nuestras vidas. No hay prueba en nuestras vidas que escape la poderosa mano redentora de Dios a rescatarnos. No hay prueba. Así que cualquiera que sea, corre a Él, abraza a Cristo. ¿Recuerdan a Horacio Spafford, que lo perdió todo, excepto su esposa? Es el autor de esta famosa canción, himno, un clásico de la historia de la iglesia: estoy bien. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Una gran prueba. Cualquiera que sea mi suerte, diré: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Horacio, pero tú acabas de perder a tu familia. Estoy bien. Gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Oh, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. ¿Qué pasó con Horacio? Horacio fue transformado. Horacio fue transformado de una manera interna en su corazón, y esa prueba que él vivió en aquel entonces ha venido a ser un ungüento para muchos de nosotros años y años después. Yo te animo, amada iglesia, a que recuerdes esta verdad. Dios
permite las pruebas en nuestras vidas. Él las utiliza para su gloria y para nuestro bien. Clamemos a este Dios juntos. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias, Señor, porque no mereciendo nosotros absolutamente nada, en Cristo tú nos das absolutamente todo. Así que clamamos a ti y te decimos, Señor, traiga su mano poderosa, protectora, sobre muchos de mis hermanos y hermanas, Señor, aquí que están viviendo pruebas difíciles. Que ellos la abracen recordando tus promesas. Que ellos la abracen recordando que tú eres bueno. Que ellos la abracen recordando que usted quiere cambiar sus corazones y hacerles más como Cristo. Cristo, gracias por resistir hasta la muerte por pecadores como nosotros. Es nuestro deseo vivir y servirte con todas nuestras fuerzas, en agradecimiento a lo que usted ha hecho por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.